López Obrador ha desmentido este supuesto espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional y asegura que Animal Político, que la revista Proceso, que Carmen Aristegui publican esta supuesta investigación sobre un ejército espía, porque obviamente no comulgan con su gobierno, con la 4T, y se da pues nuevamente esta oportunidad para decir que en la oposición mienten cuando dicen que el presidente es un peligro para la libertad de expresión. Hoy quedó confirmado que no. Que así sea, Nayeli Roldán, la corresponsal de Animal Político, se puede parar en Palacio Nacional y plantearle al presidente lo que ella decida. Eso sí, el presidente responde como él considera, y aquí pues ha habido una gran controversia durante el día, sobre todo en redes sociales, mi querida Elisa. ¿Qué piensas tú? Vicente, yo creo que, bueno, de entrada estoy totalmente de acuerdo con lo que dices en el sentido de que lo que vimos hoy en Palacio Nacional, pues es un ejemplo muy claro de pues la libertad que existe en México en términos de la prensa, pues, ¿no? Pueden ir a Palacio Nacional cualquier periodista que se lo proponga a discutir de tú a tú con el presidente y a plantear los temas que, como los de hoy, por supuesto que son preocupantes. Y cuando digo preocupantes es porque, a ver, yo no sé, no tengo los elementos suficientes como para decir si esto es verdad o no. Por supuesto que es la palabra de esta periodista y a los medios que representa. Ellos dicen que han hecho esta investigación en la que comprueban supuestamente que el ejército habría espiado usando uno de estos software que se llama Pegasus, que ya había estado en las noticias de México hace algunos años, porque se supone que este software lo usaron también en otros sexenios y por supuesto, bueno, de manera ilegal, ¿no? Entonces, bueno, lo que dicen esta periodista y los medios que representa, en este caso Animal Político y otra serie de instituciones que ayudaron también a esta investigación, es que el ejército habría usado este software para espiar a este defensor de derechos humanos en Tamaulipas, de nombre Raimundo, no me acuerdo el apellido, perdón. Ramos. Ramos, exacto, Raimundo Ramos. Por cierto, en el contexto de hace 3 años, al parecer, o casi 3 años, en el que, bueno, hubo una situación con el ejército y hubo bajas civiles, por supuesto, se entiende que el ejército intervino y pues las mató, las abatió. Y entonces, bueno, en este contexto donde este defensor de los derechos humanos interviene, pues porque al parecer ahí algunas de las víctimas se acercaron a él, bueno, familiares de las víctimas, quiero decir, y bueno, esto ocurre. A mí me parece importante un poco recordar y desmenuzar esto porque de pronto, bueno, lo que veo es que en redes sociales, pues, claro, la oposición celebró esto como si hubieran metido un gol en el campeonato mundial cuando van perdiendo, ¿no? Entonces les pareció que la periodista, además, que se vuelve, cosa que yo cuestiono mucho siempre, que me parece crítico, cuando los periodistas ellos mismos se vuelven como la noticia, ¿no? Entonces me parece que la actitud, por cierto, de la periodista, que a la oposición le pareció muy bien, bueno, a mí me pareció que se vuelve muy protagónica, ¿no? Es esta, como decían hace rato en la mesa que antes se dio, muy en el estilo de la escuela de Jorge Ramos y demás, ¿no? Entonces, bueno, ante este ruido que se hace en las redes y que no se alcanza a ver, me parece, el fenómeno en toda su dimensión. Entonces, a ver, ¿quiénes son los medios y las instituciones que están apoyando esta investigación? Bueno, está por un lado Animal Político, está por otro lado una red de, me parece que son derechos digitales, que se llama algo así como red, como con una E que es un 3 al revés, y
tienen el apoyo también de un laboratorio de una universidad en Toronto que se llama Citizen Lab, ¿no? Entonces, bueno, ellos, y también, por cierto, se basan en la información de estos leaks, o que se llama de Guacamaya, ¿no? Guacamaya Leaks, ¿no? Entonces, bueno, arman todo esto, porque por cierto, esta información ya había salido hace unos meses, ¿no? Pero bueno, ahora la retoman y la presentan en la mañanera, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece que hay que tomar en consideración es que, insisto, yo no tengo ningún elemento ni para desestimar la información que se presentó, ni para afirmar que es completamente verídica. Es decir, creo que efectivamente se tendría que hacer una investigación y que entiendo, el caso ya había llegado al ejército y ya el presidente mismo había ordenado que se investigara, ¿no? Entonces, eso tendríamos que saber un poco más al respecto de cómo han sido estas investigaciones, qué se ha concluido, etcétera, ¿no? Digo, para no irnos con la finta de que pues nada más cuando va esta reportera y pregunta de manera muy vehemente, pues ya lo que está diciendo ya es hecho consumado, ¿no? Habrá que ver y habrá que investigar. Ahora, ¿cuáles son los intereses? Que creo que me parece importante recordarlo, aunque lo sabemos, los intereses de quién realiza esta investigación. Y cuando digo los intereses me refiero no solamente a decir que están por desentrañar una verdad de lo que está ocurriendo, ¿no? No, me refiero al hecho de que son Animal Político, estos Citizen Lab, Red, un conglomerado, digamos, de, como digo, medios e instituciones que bajo el argumento de defender los derechos humanos, bajo el argumento de defender la libertad de prensa, bajo el argumento de defender o de hacer periodismo de investigación, pues por lo menos en este sexenio, lo que va de este sexenio, pues han tenido un papel muy particular en precisamente confrontar al presidente y ponerse del lado pues de la oposición, ¿no? Entonces, no quiero reducir todo a eso, pero ciertamente son medios e instituciones que tienen una agenda, ¿no? Tienen una agenda muy clara, que, insisto, bajo la óptica progresista, pues uno no puede negar la importancia de la libertad de expresión o la importancia de periodismo de investigación, pero también habría que decir muy claramente pues que estas instituciones y que estos medios pues tienen una posición política, ¿no? Y la han tenido siempre, no es de ahora, ¿no? No es nueva, porque como te digo, estas piezas de investigación, que por cierto, te digo que en este sexenio han sido como muy recurrentes, ¿no? Y que al final, digamos, pues no llegan a mucho, ¿no? Son diría yo, llamaradas de petate, que tienen pues mucho eco en ciertos medios, en ciertos círculos, pero que realmente no han concluido nada. Me acuerdo ahora mismo del tema de la Casa Gris, por ejemplo, o de cuando supuestamente los hijos del presidente habían hecho un negocio ultramillonario con el tema de la producción de cacao y chocolate. Que al final, ¿qué ocurrió? Pues no era nada, ¿no? No quiero decir con esto que esta investigación en concreto no traiga nada. Yo creo que el tema es delicado, definitivamente, pero para realmente empezar a tocar un tema que me parece justo delicado, que es el presidente se ha encargado, creo yo, de rescatar al ejército mexicano como otras tantas instituciones del Estado mexicano. Y cuando digo rescatar me refiero al hecho de que no va a poder, por supuesto, garantizar que en el tiempo que lleva ya se acabaron malos manejos, corrupciones, abusos,
y cosas que hay en muchas de estas instituciones que ha querido rescatar, incluida el ejército, ¿no? Lo que quiero decir es que es muy relevante lo que López Obrador ha hecho con relación al ejército. Es el presidente que no recuerdo otro, al menos no sé tú, Vicente, o nuestra audiencia, que haya tenido la voluntad y la intención de, por ejemplo, invitar y hacer que el ejército abriera sus archivos, como lo ha hecho, como también abriera sus instalaciones, como el campo militar número 1, que por cierto también dejara de cometer masacres, ¿no? Y rindiera cuentas, ¿no? Porque como sabemos, el ejército es una institución, digamos, que por naturaleza es jerárquica, es cerrada, es disciplinada, y no es fácil que esté abierto al escrutinio público, ni es fácil que sus mandos y su estructura en general esté acostumbrada a rendir cuentas. Entonces, esto de que el ejército esté sujeto al escrutinio, a la transparencia, a que rinda cuentas y demás, era algo que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces, si ahora se están poniendo sobre la mesa situaciones que involucran al ejército y que pueden pues estar constituyendo eventualmente violaciones graves a los derechos humanos o alguna otra situación así, bueno, pues que se investigue. Y yo creo que el presidente ha sido muy enfático en su voluntad para que esto suceda, ¿no? Y bueno, por otro lado, también habría que discutir en otro momento tal vez y en otras condiciones, pues la importancia de rescatar al ejército como una institución garante de la soberanía del país, pero no por una situación defensiva al exterior, sino porque, a ver, el hecho de que el presidente haya recurrido ahora al ejército, por ejemplo, para que lleve a cabo las obras de infraestructura más importantes del sexenio, ¿no? Que participe en ello y que participe, como siempre lo ha hecho, pero todavía más, en muchas labores como la cuestión de la protección civil, como la atención en muchas situaciones a la población mexicana. Entonces, creo que digo, no hay que dejar de ver que también el ejército tiene errores y seguramente tiene todavía muchas cosas que debe cambiar, pero tampoco me parece que sirva de mucho en este contexto, como me parece que hace este reportaje, ponerlo al ejército como verdaderamente todo lo malo que existe, ¿no? Si se cometieron faltas, que se responda, pero bueno, eso así, ahí lo dejaría ahorita, ¿no? Así es. Y oye,